Buenos días, jóvenes. Mi nombre es Valentina Muñetón Echeverry. Les voy a exponer el tema de polineuropatías junto a mi compañera Daniela Rivera. Mis compañeros Andrés Felipe Barón y Cleisa Perea les expondrán el tema de Guillain-Barré. Listo. Antes de empezar con el tema, me pareció importante tener en cuenta una terminología. Listo. Entonces, el término polineuropatía se refiere al proceso que afecta homogéneamente a los nervios periféricos, en donde los nervios distales serán los que están mayormente afectados. La neuropatía periférica es un término menos preciso que es utilizado como sinónimo de polineuropatía, pero puede hacer referencia a cualquier desorden de los nervios periféricos, incluyendo las radiculopatías y las mononeuropatías. La neuropatía es usada como sinónimo de neuropatía periférica y polineuropatía, ya que hace referencia a desórdenes del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Entonces, este término va a ser utilizado más generalmente y engloba a los dos anteriores. La mononeuropatía hace referencia a la implicación de un solo nervio, usualmente debido a una causa local. Entonces, una causa local como que puede ser trauma, compresión o atrapamiento. Y el ejemplo más específico de esto por ejemplo, valga la redundancia, el síndrome del túnel carpiano. Hay otro término que es la mononeuropatía múltiple, que hace referencia a la disfunción simultánea de dos o más nervios periféricos en zonas separadas del cuerpo. Este significado es curioso, pues a mí me pareció curioso, porque el significado específico se da por un infarto, o bueno, por múltiples infartos en nervios debido a una vasculitis sistémica que presenta el paciente. Y esta vasculitis sistémica afecta la vasa nervorum de los pacientes. Entonces los vasitos pequeños que irrigan el nervio se van a ver afectados y por eso van a presentar, los nervios van a presentar múltiples infartos, creando así una mononeuropatía múltiple. Listo. Listo. Que es importante también tener en cuenta la anatomía de, qué, de los nervios, porque no hablo de fisiopatología antes, debido a que las polineuropatías son muchas enfermedades, son un grupo diverso de enfermedades. Entonces, la fisiopatología es específica para cada causa. Entonces, por eso no hablamos de fisiopatología. Y escogí más bien hablar de anatomía. Entonces, los desórdenes neuropáticos engloban enfermedad del soma de las neuronas, lo que es llamado neuronopatía y procesos periféricos llamado neuropatía periférica. ¿Listo? La neuronopatía incluye los desórdenes de los cuernos anteriores, que es lo que vamos a denominar como enfermedad de motoneurona, y también incluye los desórdenes del ganglio del asta dorsal, que serían más la parte sensitiva. Debemos tener presente que las neuropatías pueden subdividirse con base en diámetro del axón afectado, entonces siempre de aquí en adelante vamos a hablar si los axones eran grandes, si eran mielinizados o no, o si eran axones finos o no. Entonces, los axones grandes y mielinizados son los que incluyen axones motores y sensitivos y van a ser responsables de la propiocepción, de la vibración y del tacto fino. Los axones finos mielinizados eh, son los que incluyen fibras sensitivas, que son las responsables del dolor, del tacto fino, de la temperatura y funciones autonómicas postganglionares. Y las fibras pequeñas desmielinizadas van a ser las que conducen el dolor, la temperatura y funciones autonómicas postganglionares. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? La historia de qué? Pues de la polineuropatía. Entonces, las neuropatías pueden presentar una gran variedad de signos y síntomas, que ya las vamos a ver más adelante, que pueden orientar al médico hacia una lista de posibilidades diagnósticas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y nuestra compañera Daniela nos va a dar un enfoque por preguntas ahora cuando terminemos mi parte, que es muy importante. Entonces, los síntomas que presentan los pacientes pueden ser clasificados en síntomas positivos o en síntomas negativos.
y estos a su vez pueden ser pues motores o sensitivos, porque ya vimos que se pueden afectar diferentes fibras. Entonces, los síntomas positivos motores, ¿cuáles van a ser? Van a ser los que reflejan la actividad espontánea e inapropiada de los nervios. Entonces, incluye el calambre, movimiento involuntario, inclusive mioclonías. Los positivos sensitivos van a ser esa sensación de quemadura que puede referir los pacientes, un dolor muy agudo o el hormigueo. Y también vamos a tener síntomas negativos motores, que estos van a ser lo contrario, van a reflejar esa actividad reducida que presentan los nervios y van a incluir la debilidad y la fatiga. También hay unos síntomas negativos sensitivos que pueden, pues que entre estos podemos poner la ataxia y la hipoestesia. ¿Listo? ¿Qué es muy importante? Lo que dice el cuadrito de acá al lado. Es muy importante tener en cuenta que cuando un paciente presenta debilidad es porque ya está afectada más o menos el 50-80% de las fibras, o sea que el 50 al 80% de las fibras ya se han perdido. Si no se han perdido estas fibras, generalmente no aparece debilidad. En cambio, los síntomas positivos aparecen más tempranos en el proceso de la enfermedad. Eso es muy importante. ¿Listo? Pueden haber otros síntomas, entonces hay otros síntomas que pueden ser comunes, que también incluye la dificultad para diferenciar el frío del calor, el empeoramiento del balance, especialmente en la oscuridad, porque cuando el paciente pierde ese estímulo visual, la compensación por parte de la propiocepción se va a ver perdida, entonces el paciente se va a ver como muy desorientado y puede perder el balance a la hora de caminar en la oscuridad. También se puede presentar alodinia, se puede presentar hiperalgesia y muy importante, los pacientes que perciben o que sienten hiperalgesia o presentan hiperalgesia describen que ellos sienten que al caminar sienten que están caminando como en carbón caliente. Los síntomas, hay otros síntomas también que sugieren afectación de los nervios autonómicos, que ya van a ser síntomas más sistémicos, por así decirlo. Entonces el paciente se va a presentar con sudoración, pueden presentar impotencia, pueden presentar incontinencia urinaria, diarrea, constipación o saciedad temprana. ¿Listo? Muy importante, estos son los síntomas que nos propone el documento que nos mandó el profe, entonces aquí nos los dividen en sensitivos, cuáles son motores y cuáles son autonómicos, como ya los veníamos diciendo más o menos pues por los laditos. Sin embargo, yo encontré estos otros que pues es lo mismo, pero me gusta más este cuadrito porque nos va a decir cuáles son los hallazgos clínicos que vamos a tener. Entonces, en los síntomas sensitivos, pues vamos a encontrar, ¿qué vamos a encontrar clínicamente? Entonces, podemos encontrar ataxia, disestesia, alodinia, hiperestesia, hiperalgesia. En los autonómicos, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, podemos encontrar hipo o anhidrosis, podemos encontrar desórdenes tróficos, podemos encontrar taquicardia, gastroparesis, entonces todo esto se va a ver reflejado en la diarrea o en la constipación, entonces es muy importante esto y muy importante este cuadrito. Listo. Eh, ¿Qué más es importante de acá? Listo, seguimos con la caracterización de la neuropatía. Esto es muy importante porque así la vamos a clasificar. Y eh, un documento que era de las referencias pues, originales del documento que nos mandó el profe, que era del Continuum, nos proponía una clasificación anatómica según tres cosas, según el tipo de fibra, la porción afectada y el grosor de la fibra y la distribución. Entonces esto es muy importante. Entonces, el tipo de fibra nos van a decir que vamos a hacer un versus. Entonces, ¿está más afectado lo motor o lo sensitivo? ¿Qué nos decía el documento? Pues es muy raro que un síndrome neuropático sea puramente motor o sensitivo. La mayoría son mixtos, pero siempre predomina una de las dos fibras. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Es relativamente frecuente que el paciente solo note que tiene uno de los dos síntomas, o sensitivo o motor. Sin embargo,
al hacer el diagnóstico o la examinación o todos estos exámenes que le vamos a hacer, que ahora nuestra compañera nos va a contar, se confirma que las dos fibras están afectadas. ¿Listo? Porción afectada, entonces aquí vamos a hacer un versus entre somática y autonómica. La disfunción autonómica se puede ver como componente de una polineuropatía generalizada o una neuropatía sensitiva de fibras pequeñas, o puede ocurrir como resultado de una neuropatía predominantemente autonómica. ¿Listo? A pesar que los nervios autonómicos superen en número a los somáticos, los síntomas neuropáticos autonómicos son muy raros que se presenten, casi siempre predominan más los somáticos. Y cuando predominan más los autonómicos, las causas más comunes son la diabetes mellitus y la amiloidosis, son los que más afectan estos nervios autonómicos. Muy importante esto también. Listo. En grosor o distribución de los nervios, la mayoría de polineuropatías se ven afectadas principalmente son ¿qué? Las fibras pequeñas. Lo que más se afectan son las fibras pequeñas. Y siendo el dolor el síntoma principal por lo que nos van a consultar los pacientes. Entonces, paciente que tenga afectado fibras pequeñas, lo primero que refieren van a ser ese dolor. ¿Y cómo sabemos que es este dolor? El dolor neuropático, que es urente, que es quemante, o parestesias, y el alcohol. Listo. Son lo que más afectan las fibras pequeñas. Las neuropatías también pueden ser clasificadas y predominantemente o inicialmente afectan más a las células de Schwann y causan desmielinización o afectan el axón. ¿Listo? Esta clasificación puede ser hecha pues, por electrodiagnóstico o por patología. Entonces, como ya mi compañera nos va a contar, podemos hacer una biopsia de nervio, podemos hacer otra serie de exámenes. Las características que sugieren neuropatía desmielinizante incluye debilidad sin atrofia y una distribución independiente de longitud, con predominio proximal o asimétrico, que también puede ser llamado como en patrón parcheado, porque vamos a ver que la extremidad, si es una extremidad, no se va a ver toda afectada, sino que va a ser como por partes que se ve afectado el paciente. Por otro lado, la pérdida de reflejos distales como el aquiliano y preservar los reflejos proximales habla más de una neuropatía dependiente de longitud. Y la etiología de neuropatía desmielinizante incluye la neuropatía genética. Listo. La neuropatía genética casi siempre se da de forma más generalizada. Respecto a la distribución, entonces, la mayoría de las neuropatías son simétricas y longitud dependiente. Comúnmente son atribuidas a condiciones metabólicas, idiopáticas y hereditarias. Listo. Las axonopatías distales tienen un patrón clásico simétrico y es longitud dependiente. Listo, como veníamos diciendo ahorita. Qué pena. En este patrón clásico simétrico y longitud dependiente, los síntomas sensitivos van a empezar en los pies, ¿cierto? Después la disestesia empieza a ascender por las pantorrillas, la sintomatología motora se da afectando los músculos, perdón, intrínsecos del pie, causando debilidad en el flexor del dedo del pie. La flexión plantar va a estar preservada, los músculos intrínsecos de las manos se pueden ver afectados y los músculos de la pantorrilla lo están, y la debilidad motora es usualmente mayor en los grupos extensores más que en los músculos flexores. Eso lo tenemos que tener en cuenta y es importante. En cambio, en las neuropatías de longitud, pues que son longitud independientes o las que son asimétricas, pueden empezar proximalmente, como lo habíamos dicho antes, o tener un patrón de distribución en parche y van a respetar los reflejos distales. Listo. Que sea porque comúnmente se dan por autoinmunidad o infecciones asociadas a desmielinización. Eh, ¿Qué es importante? Pues a pesar de que las neuropatías desmielinizantes pueden afectar cualquier segmento del nervio, pues los segmentos que atraviesan en el espacio subaracnoideo y los espacios
más distales son mucho más susceptibles a los cambios metabólicos e inmunológicos debido a que hay una debilidad por parte de la barrera hematonerviosa. Eso es muy importante. Listo. Ahora vamos a hablar, no completamente porque se haría muy larga la exposición, pero vamos a hablar de algunas etiologías que pueden causar polineuropatía. Entonces, hablar de polineuropatías pues se hace difícil debido a que es un tema que engloba muchas etiologías y por esto hacer lo que les dije ahora, hacer una fisiopatología es difícil, debido a que se tendría que hablar pues de todos los mecanismos de todas las enfermedades. Entonces, diciendo esto, pues hay muchas enfermedades que pueden causar neuropatía. Entre estas está la neuropatía diabética, que la hemos visto mucho. Es una de las polineuropatías más frecuentes debido a que la prevalencia de la diabetes es muy alta. La prevalencia de la polineuropatía diabética es de 8 a 54% en los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1 y el 13 al 46% en los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2. Eso es importante. Los factores que más contribuyen al desarrollo de la neuropatía diabética son los desórdenes microcirculatorios, la afectación del metabolismo mitocondrial y metabolismo de los lípidos, la activación de vías alternas del metabolismo, más que todo cuando se activa pues esta cadena anaerobia de respiración, formando muchos más radicales libres de oxígeno. Listo. Y también se da por formación de proteínas glicadas que pueden ser neurotóxicas. Otra polineuropatía que tenemos acá, que también es frecuente, es la polineuropatía inducida por alcohol. La prevalencia de la polineuropatía inducida por alcohol es del 22 al 66% en los pacientes alcohólicos. Los factores más importantes para el desarrollo de esta polineuropatía es el abuso del alcohol, pues durante cuántos años ha abusado del alcohol y la cantidad de alcohol que consuma. Pues en uno de los artículos, aquí está creo que fue en el del Continuum, eh, no, en el otro, que está arribita, que ahí les dejé las referencias, nos decían que más de 100 gramos al día de alcohol es considerado riesgo patogénico de polineuropatía. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta los pacientes que tienen un consumo crónico de alcohol y la cantidad que consumen. Y la afectación de los nervios en esta enfermedad, o pues sí, pues cuando es por abuso por alcohol, se da por una combinación de muchos factores. Entonces, entre ellos está la malnutrición, específicamente por el déficit de vitamina D, de vitamina B, perdón, los efectos tóxicos los efectos tóxicos directos del alcohol y los productos de degradación como los acetaldehídos. ¿Listo? Entonces es muy importante eso. Otra es la neuropatía inducida por quimioterapia, que se da mucho en los pacientes pues, que están en terapia antitumoral. Otra tenemos las neuropatías debido a deficiencias de vitaminas o sobredosis de ellas. Entonces, entre esto que tenemos el déficit de vitamina B12 y es muy importante tener en cuenta que los pacientes que tienen déficit de B12 hasta el 50% no presentan anemia macrocítica, ya que es una forma de nosotros sospechar que tenemos déficit de vitamina B12. Entonces, en estos pacientes, por lo general, es mejor hacerles niveles de vitamina B12 porque no siempre van a reflejar una anemia macrocítica. Y también sobredosis de la vitamina B6 es importante porque puede causar polineuropatía también. Y ya hay otras que serían las neuropatías mediadas por inmunidad, que ahí entraría el síndrome de Guillain-Barré, la polirradiculoneuropatía inflamatoria crónica. La neuropatía hereditaria se considera pues que puede ser una causa cuando sea una polineuropatía generalizada, como estamos hablando ahora, y cuando haya historia familiar, que nuestra compañera ahora nos hará el enfoque de cómo sospechar estas distintas neuropatías. Listo. Aquí llegamos a un punto importante. Entonces aquí vamos a hablar del mecanismo del dolor. Como dije, no tenemos una fisiopatología clara para la polineuropatía, pero sí podemos
explicar cómo se da el dolor en estos pacientes, ya que es uno de los síntomas más frecuentes que van a tener y más difíciles de tratar en estos pacientes. Listo. Entonces, esta imagen la saqué de un artículo de Lancet y es muy bacana. Entonces, les voy a tratar de explicar como cada uno de los pasos. Entonces, esta imagen nos muestra la vía aferente primaria y sus conexiones en el cuerno dorsal espinal y cómo normalmente pues están trabajando nuestras neuronas. Entonces, esto lo vamos a ver desde lo que pasa normalmente. Esta fibra roja que vemos acá es una fibra C nociceptiva que tiene una proyección final espinotalámica en la lámina superior que sería la neurona amarilla, o sea, esta acá, esta neurona amarilla, ¿listo? Hay unas neuronas que tienen una amplia distribución en el asta dorsal y son las neuronas multireceptoras o de amplio umbral dinámico. Estas neuronas se conocen con su sigla en inglés como neuronas WDR, las cuales reciben impulsos sinápticos directos de las terminales nociceptivas y también aportes multisinápticos de fibras A. Las fibras A van a ser las azules que vemos acá. Listo. Van a ser estas azules que vemos acá. No sé si en el video se va mi cursor, pero aquí las estoy señalando. En la imagen también vemos cómo hay una interacción con una microglía, que serían estas células verdes que vemos acá, y estas van a facilitar la transmisión sináptica. Hay unas neuronas verdes que serían estas de acá, que son interneuronas GABAérgicas, las cuales ejercen como el aporte sináptico inhibitorio a estas células WDR que habíamos dicho, que son las células que son multireceptoras o de amplio umbral dinámico. Listo. Esta imagen se explica con esto que acabé de decir. Eso es como lo normal que pasaría y cómo tenemos como todos estos estímulos y todas estas neuronas para generar estímulos o para percibir los estímulos y también cómo tenemos unas GABAérgicas que pueden inhibir el estímulo. Eso es lo que normalmente pasaría en nuestras neuronas. Listo. Acá, ¿qué vamos a explicar? Acá vamos a explicar cuando ya empieza a haber un daño, cómo empieza a degenerarse esas neuronas y vamos a entender por qué o podemos pues empezar a pensar cómo podemos tratar el dolor en estos pacientes. ¿Listo? Entonces, los cambios periféricos en las neuronas aferentes primarias después de una lesión parcial nerviosa lleva a una sensibilización periférica de los nervios. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos de notar? Entonces, hay algunos axones que están dañados y con degeneración, como es en el caso de este axón 1 y este axón 3. Y aquí, en este caso, están inervando el órgano de la piel. Hay algunos que están intactos y siguen conectados al órgano, que en este caso, como les dije, es la piel, que sería esta neurona 2 y esta neurona 4, que los axones están completamente conservados. Y tenemos que tener en cuenta, miremos aquí las moléculas y todo esto pues que nos indica qué es cada cosita, y miremos que hay una expresión aumentada de canales de sodio en las neuronas dañadas, como vemos en el axón 3, y se da como consecuencia de toda la degradación. ¿Por qué? Porque esto trata de ser como un estímulo compensatorio para que la neurona se pueda hiperpolarizar o despolarizar. Entonces, como está dañada, aumenta estos canales de sodio para poder como aumentar ese estímulo. Listo. Muy importante esto. Listo. Los productos como los factores de crecimiento del nervio asociados con la degeneración valeriana y relacionados con las fibras que faltan en las inmediaciones, pues en las partes inmediatas, llevan a una expresión de canales y receptores de las fibras que no han sido dañadas. Entonces es lo que vemos acá. ¿Qué nos dice? Es esta flecha. Entonces, por ejemplo, aquí hubo una degeneración valeriana y muchos estímulos que dañaron este axón 1. Y en consecuencia, ¿qué pasó? Hubo más factores de crecimiento y un estímulo para que se presentaran más canales de sodio, por ejemplo, acá en esta neurona 2, que está buena. ¿Listo?
Entonces esto lo que pasa es como una sobrecompensación, porque como la otra neurona hace daño, entonces las que están buenas empiezan a presentar muchos más canales de sodio y más receptores para poder llevar los estímulos. Esto es importante. Listo. Y esto creo que es la última imagencita. Listo, entonces, la actividad espontánea en los nociceptores se inducen cambios secundarios en el procesamiento central sensitivo, llevando a la médula espinal a que esté como hiperexcitada, entonces a que haya una hiperexcitabilidad, como se ve en esta neurona amarilla que está apareciendo acá. Listo. Y esto lo que va a causar es un aporte desde las fibras A, que son mecanorreceptoras, a las que son, pues a las neuronas que se ven azules, que son las encargadas de percibir el dolor. Entonces, está mucho más hiperexcitada, entonces pasa mucho más estímulo a las que son responsables del dolor. Ahí nos va a aumentar el dolor. Entonces, hasta ahora, ¿qué mecanismo hemos visto? Por ejemplo, los canales de sodio, que es uno de los pilares del tratamiento, bloquear estos canales de sodio para que no sigan pasando el estímulo doloroso a las demás neuronas. Eso es muy importante. Listo. Muchas estructuras presinápticas como los receptores opioides y los canales de calcio y estructuras posinápticas como los receptores de glutamato, sodio, serotonina, GABA y los canales de sodio son incluidos en la sensibilización central. Entonces, aquí, ¿qué más vemos? Aquí vemos otro pilar de tratamiento, ¿como qué? Pues GABA, entonces utilizar sustancias o medicamentos GABAérgicos o GABA-miméticos, la serotonina, por eso a estos pacientes se les puede dar antidepresivos como es la duloxetina, por ejemplo. Las interneuronas inhibitorias y los sistemas de control para la modulación son disfuncionales luego de las lesiones nerviosas. Cuando se dan estas lesiones nerviosas, llevan a que haya una desinhibición o una facilidad para que las neuronas del cuerno dorsal de la médula cursen con una sensibilización central. Recordemos pues que hay muchas, hay muchas células o muchas neuronas que perciben el dolor en el cuerno dorsal de la médula espinal. Listo. Por último, todas estas injurias en los nervios periféricos activan células de la glía que van a estar pues en la médula y por una vía quimiorreceptora lo que hacen las neuronas pues es que estas neuronas que habíamos visto WDR se van a activar también por las quimioquinas y los factores de crecimiento que hay aumentado. ¿Y qué va a pasar? Que va a aumentar mucho más las concentraciones de glutamato. Y así es como explicamos el mecanismo del dolor. Entonces, ¿qué vamos a tener? Canales de sodio aumentado, el GABA no me va a funcionar bien, no me va a poder inhibir bien ese estímulo doloroso, van a haber quimioquinas y factores de crecimiento que hace que aumente mucho más esta expresión también de canales de sodio. Otra vez la generación valeriana hace que aumenten los canales de sodio, el glutamato aumenta, listo. Entonces todo esto va a ser todo este estímulo para que se genere mucha más la conducción del dolor. Listo. ¿Qué va a ser muy importante acá? También cómo se maneja el dolor. El dolor neuropático es una de las cosas más difíciles de tratar porque tiene que haber un tratamiento multimodal, porque como ya vimos, hay muchos estímulos para que se produzca este estímulo doloroso. Entonces, ¿qué nos propone Lancet? Entonces, ellos nos decían, hay varios medicamentos, entonces aquí tenemos antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptación de serotonina o los duales, la venlafaxina, la duloxetina, vamos a tener GABAérgicos, vamos a tener gabapentina, pregabalina, y aquí tenemos cómo actúan los efectos secundarios pues, que se presentan con mayor frecuencia, las precauciones que debemos tener y otros beneficios que podemos tener y la dosis en la que se empieza y la dosis máxima. Entonces, tener en cuenta todos estos mecanismos y mezclarlos entre ellos para poder llegar
a una remisión del dolor, que es lo que más le afecta al paciente. ¿Qué más tenemos? También nos dicen los opioides. Los opioides funcionan muy bien para el dolor neuropático, sin embargo, se debe tener en cuenta el factor dependencia. Por eso estos opioides se han dejado más bien a un lado y obviamente sí se utilizan, pero se prefieren más los medicamentos que no me generen dependencia, ya que estos dolores son crónicos y no va a ser que, que con 5 o 6 días que le demos medicamentos se quite ya para toda la vida, sino que el paciente tiene que estar tomando constantemente medicamentos para poder modular su dolor crónico. Esta tabla es muy importante porque nos va a decir cada medicamento en qué tiene evidencia. Entonces aquí están las siglas eh, con las que se referencian pues las enfermedades, y el asterisco quiere decir que tiene una buena evidencia, ya que se ha evaluado en metaanálisis. Entonces, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, las polineuropatías funcionan muy bien, al igual que los duales. Por ejemplo, la carbamazepina en la neuralgia trigeminal tiene muy buena evidencia. Y listo, muchachos, este era como lo que les traía y este es el videito que les tenía. Muchas gracias. Bueno, compañeros, mi nombre es Daniela Rivera y les voy a hablar sobre el enfoque del paciente con polineuropatía. Eh, una vez que se han establecido los signos y síntomas del paciente que corresponden a una polineuropatía, se deben someter unas preguntas básicas que van a simplificar el estudio del enfoque del paciente. Y adicional a esto nos van a ayudar a determinar la etiología de la polineuropatía en el 80% de los casos. Si nos entramos más a las preguntas, iniciaríamos con cuál es la distribución espacial de las manifestaciones. Entonces, inicialmente debemos confirmar si efectivamente se trata de un patrón simétrico típico de polineuropatía o si se trata de una afectación asimétrica múltiple o focal, como las mononeuropatías aisladas, las radiculopatías o las plexopatías. Adicional a esto, debemos establecer si los hallazgos son dependientes de la longitud de fibra, como por ejemplo la neuropatía diabética sensitiva distal, o si son independientes de la longitud, que vendrían a ser las lesiones más proximales, como la polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica o el síndrome de Guillain-Barré. Otra pregunta que debemos tener en cuenta es cuál es la evolución temporal. Entonces, las polineuropatías pueden presentarse con un cuadro hiperagudo, agudo, subagudo o crónico. En cuanto a las polineuropatías hiperagudas, eh, son aquellas que se instauran entre las primeras 24 y 48 horas, como por ejemplo las neuropatías vasculíticas y algunos casos del síndrome de Guillain-Barré. En cuanto a las polineuropatías agudas, tenemos que estas alcanzan su máxima afección entre las 4 y las 8 semanas. Acá también vamos a encontrar el síndrome de Guillain-Barré y la neuropatía motora aguda por porfiria. En cuanto a los casos subagudos, los síntomas de esto se pueden tener más que principalmente entre las 8 semanas y los 6 meses. Acá el ejemplo más típico es el de la polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica y las neuropatías infecciosas o tóxicas. Y por último, en los casos crónicos, su evolución es mayor a los 6 meses. Acá el diagnóstico diferencial es mucho más amplio, sin embargo se deben tener en cuenta las neuropatías hereditarias, pues que vienen a ser el grupo más importante en este caso. Algo adicional es que en cuanto al perfil temporal también se deben clasificar en monofásicas como el síndrome de Guillain-Barré, en progresivas como las neuropatías diabéticas o con patrón de recaídas y remisión como algunos casos de polineuropatía inflamatoria desmielinizante.
Otra pregunta es qué tipo de fibras están comprometidas. Entonces, las polineuropatías pueden afectar tanto las fibras motoras, las fibras sensitivas y las fibras autonómicas. En cuanto a las fibras motoras, podemos encontrar el síndrome de Guillain-Barré. En las fibras sensitivas podemos tener la neuropatía por síndrome de Sjögren y en las autonómicas la amiloidosis. También debemos tener en cuenta si las fibras afectadas son de pequeño o de gran calibre. Si son de pequeño calibre, debemos tener en cuenta que hay afectación de fibras A, delta y C, que tienen una función autonómica, una función de dolor y de temperatura. O si son de gran calibre, podemos encontrar las fibras motoras A alfa y A beta. En cuanto a las alteraciones de las fibras de gran calibre, podemos encontrar nuevamente la polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica y en cuanto a las de pequeño calibre, podemos encontrar las neuropatías diabéticas. Otra pregunta es establecer si es axonal o desmielinizante. Tenemos que tener en cuenta que las desmielinizantes son muy limitadas, sin embargo, es necesario definir si el daño primario es axonal o desmielinizante. Desmielinizante que va a afectar solamente las vainas de mielina o axonal que va a afectar principalmente pues como la parte terminal de la neurona pues que es el axón y esa axonal va a ser progresiva y en cuanto a su progresión también va a ir afectando las vainas de mielina. Entonces, un paciente que tenga una debilidad marcada, que tenga poca atrofia, que su patrón de presentación sea independiente de longitud de fibra y tenga una reflexia difusa, vamos a hablar que es un paciente desmielinizante. Y en cuanto a la presentación axonal, debemos tener en cuenta la debilidad, si tiene presente atrofia o no, el compromiso distal y la reflexia distal. Otra pregunta es si el paciente tiene historia familiar, entonces hay características clínicas que nos llevan a pensar en una polineuropatía hereditaria como una progresión lenta, una ausencia de síntomas sensitivos positivos o ciertas deformidades como pie cabo o escoliosis. Entonces, cuando se piensa pues en la polineuropatía hereditaria, debemos tener un buen interrogatorio tanto para el paciente como para los familiares. También se debe hacer una evaluación profunda a los familiares y al paciente y también se deben someter pues a ciertos exámenes que nos van a decir si hay alguna alteración sutil que puedan aprovechar el diagnóstico de la polineuropatía hereditaria, así los pacientes o los familiares estén totalmente asintomáticos. Una de las preguntas más importantes que debemos hacernos es qué comorbilidades médicas tiene el paciente, qué medicamentos recibe el paciente y si el paciente ha tenido exposición a tóxicos. Entonces, hay muchas enfermedades que afectan el nervio periférico, son demasiadas. Las principales son la diabetes mellitus, la de porfiria, la vasculitis sistémica, el síndrome de Sjögren, la sarcoidosis, también podemos tener en cuenta los pacientes VIH positivo, porque estos pacientes producen una neuropatía sensitiva dolorosa con compromiso de pequeñas fibras. O también pueden realizar una neuropatía aguda tipo Guillain-Barré. Esto se da más que todo en el momento de la seroconversión. También debemos tener en cuenta si el paciente ha presentado hepatitis C o B, porque estos pacientes pueden causar neuropatías de fibras pequeñas o pueden tener asociación a crioglobulinemias. También los pacientes con enfermedad de Lyme, porque pueden manifestarse con varios patrones de afección en nervios periféricos, incluyendo los nervios craneales, especialmente el nervio facial. Y por último, tenemos que tener también en cuenta la lepra, porque estos pacientes producen un patrón de mononeuropatía o mononeuritis múltiple. Adicional a esto, deben agregar los pacientes con neoplasias hematológicas
que pueden presentar infiltración directa de nervios periféricos y de las raíces. También pueden tener estos pacientes manifestaciones como radiculopatías, plexopatías, mononeuropatías o mononeuritis múltiples. También es necesario tener en cuenta si el paciente ha tenido antecedentes de enfermedades carenciales, como por ejemplo el déficit de vitamina B12, que de más que todo en pacientes vegetarianos o en pacientes que se han sometido a una cirugía bariátrica y que, pues, que no han tenido buen cuidado de esta, porque van a poder presentar una polineuropatía sensitiva axonal subaguda crónica. En cuanto a los medicamentos que el paciente ha recibido, están principalmente los medicamentos que presentan alteraciones con polineuropatías o manifestaciones con polineuropatías, perdón, pueden ser los antirretrovirales, los quimioterapéuticos, el metronidazol, los anticonvulsivantes como la fenitoína o los antiarrítmicos como la miodarona. Pero también es necesario tener en cuenta, por ejemplo, los antecedentes ocupacionales del paciente. También si el paciente ha tenido exposición a metales pesados que pueden relacionarse con su trabajo, o si el paciente ha tenido antecedentes de consumo de sustancias como el alcohol o la cocaína. Por último, ¿qué otros estudios se le deben hacer al paciente? Entonces, la Academia Americana de Neurología recomienda hacer una tolerancia oral de glucosa y de hemoglobina glicada en los pacientes para poder descartar la presencia de diabetes mellitus y la intolerancia a los carbohidratos. Se le debe hacer una función tiroidea al paciente, una función renal, un hemograma. También se le deben medir los niveles de B12 y ácido metilmalónico. También se le debe hacer una inmunofijación al paciente, porque la electroforesis de proteínas convencional puede no identificar algunos picos monoclonales hasta en un 50% de los casos, entonces nos puede dar un diagnóstico errado. Por último, entonces, por ejemplo, tenemos este cuadro que nos hace como un resumen en cuanto a las preguntas y un tratamiento de acuerdo a la respuesta de las preguntas, donde, por ejemplo, la mononeuropatía, si la anamnesis y la exploración son compatibles con las neuropatías, entonces se debe dividir en mononeuropatías, mononeuropatía múltiple y polineuropatía. Entonces, si es una mononeuropatía, debemos tener en cuenta si es una lesión axónica o una desmielinizante. Si, por ejemplo, hay atrapamiento o si, por ejemplo, hay algún trastorno sistémico contribuyente, pues, a este diagnóstico, y de acuerdo a eso ya miramos si es óptimo o no proceder al paciente por cirugía o no. En cuanto a la mononeuropatía múltiple, si es axónico, entonces debemos tener en cuenta la vasculitis o otros procesos multifocales, y de acuerdo a eso hacer una biopsia, pues, y de acuerdo al resultado que arroje la biopsia debemos establecer un tratamiento para el paciente. Si es una mononeuropatía múltiple desmielinizante, debemos mirar si hay bloqueo focal o de conducción. Entonces, debemos considerar, pues, como la forma multifocal de polineuropatía inflamatoria desmielinizante. De acuerdo a eso, entonces, debemos hacer al paciente pruebas para proteínas, también pruebas de VIH y enfermedad de Lyme. Y si las pruebas son negativas, entonces ya deben empezar un tratamiento en sí, como de la polineuropatía desmielinizante crónica. Y si es una polineuropatía, entonces también debemos mirar si es axónico o desmielinizante. Si es axónico, debemos mirar el tipo de evolución. Si es subaguda, que nos refiere a que es una evolución de meses, o crónica, si es una evolución de años. Si es subaguda, entonces debemos revisar los antecedentes de toxinas, debemos hacer pruebas para enfermedades sistémicas o pruebas para intoxicaciones. De acuerdo a eso, entonces debemos hacer el tratamiento adecuado en cuanto nos
salgan los resultados de las pruebas a las que sometemos al paciente. Y si es una evolución crónica, entonces debemos revisar los antecedentes familiares, también debemos examinar a los familiares y en cuanto a eso, establecer una asesoría tanto para el paciente como para la familia. Y si son desmielinizantes, entonces debemos hacer si es del enlentecimiento uniforme crónico o si es un enlentecimiento no uniforme con bloqueo de conducción. Entonces, si es no uniforme, si es crónico o subagudo, entonces pensamos pues que es una polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica y se le debe dar tratamiento como tal. Si es aguda, entonces pensamos en el síndrome de Guillain-Barré y por tanto hacer el tratamiento para. Bueno, y otro punto es, si la anamnesis y la exploración no son compatibles con neuropatías, entonces debe haber valoración de otro trastorno o tranquilizar y vigilar al paciente. Estas preguntas y estas respuestas nos van a dar pues como un una aproximación a una posible alteración existente en cuanto a los patrones. Entonces, el patrón 1 se relaciona a la debilidad proximal y distal simétrica con pérdida sensitiva, donde debe considerar la polineuropatía desmielinizante crónica. Por ejemplo, el patrón 3 nos habla de la debilidad distal asimétrica con pérdida sensitiva y hay una afectación múltiple de nervios. Entonces debemos considerar pues que puede ser una mononeuropatía por compresión o una plexopatía o una radiculopatía. Por ejemplo, en el patrón 5, que es una debilidad distal asimétrica sin pérdida sensitiva, que tiene pues como hallazgos de la neurona motora superior, debemos considerar atrofia muscular progresiva, también una neuropatía motora multifocal, y así sucesivamente con varios patrones. Por ejemplo, en el patrón 9, que sea una pérdida sensitiva propioceptiva asimétrica sin debilidad, se debe considerar pues como una neuropatía sensitiva, cáncer, también síndrome de Jorgen, y por ejemplo en el patrón 10, que son síntomas y signos autónomos, se deben considerar neuropatías relacionadas con disfunción autónoma prominente, también diabetes mellitus, también la porfiria. Y por último, la Asociación Americana de Neurología nos habla pues que como rutina no se recomienda hacer el examen para descartar el VIH, sin embargo nosotros sí lo hacemos. Esta asociación nos recomienda hacer un estudio y un análisis del líquido cefalorraquídeo que va a ser de gran ayuda en los pacientes con neuropatías agudas o con neuropatías desmielinizantes adquiridas. Entonces, en estos pacientes se va a encontrar, por ejemplo, una disociación albuminocitológica, y en los pacientes que se sospeche de neuropatías infecciosas o infiltrativas, habrá pues una significante celularidad en el análisis del líquido cefalorraquídeo. También se recomienda hacer una biopsia de nervio, donde nos va a hacer una gran ayuda en los pacientes que sospechamos neuropatía vasculítica, granulomatosa o infiltrativa, y podemos aumentar el diagnóstico o el rendimiento diagnóstico de la biopsia de nervios si le realizamos al paciente un estudio anatomopatológico del músculo subyacente. Adicional a esto, también se le puede realizar al paciente una biopsia de piel para determinar la densidad de fibras nerviosas y esta viene a ser muy útil en caso de que sospechemos una neuropatía de fibras pequeñas. Y por último, en caso de sospechar una neuropatía hereditaria, entonces podemos solicitar un estudio molecular donde nos van a mostrar unas mutaciones específicas que nos van a ayudar al diagnóstico. Entonces, todo esto nos va a ayudar, ¿para qué?
para entender que debe hacer una aproximación organizada e individualizada del paciente para poder ser mucho más eficaces a la hora de diagnosticar y enfocar al paciente. Entonces, esto nos va a ayudar, por lo tanto, pues a encontrar una causa subyacente de la polineuropatía. También nos va a ayudar a instaurar las herramientas necesarias terapéuticas para el manejo del paciente. También nos va a ayudar, si es necesario, hacer una asesoría genética con la familia del paciente. También nos va a ayudar a entender cuáles son las rehabilitaciones y la educación en los casos que sean necesarios. Muchas gracias, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar del síndrome de Guillain-Barré. Entonces, en las generalidades, se dice que el síndrome de Guillain-Barré fue descrito en 1916. Es la causa más frecuente de paresía flácida aguda luego de la casi erradicación de poliomielitis. La epidemiología se dice que afecta a los hombres más que a las mujeres, con una relación hombre-mujer de 1.78. Su incidencia varía entre 0.8 y 1.9 casos por 100.000 habitantes. Aumenta con la edad, llegando a 3.3 por 100.000 mayores de 50 años. Y en Colombia se estima una incidencia anual de 3.0 por 100.000 habitantes. En Estados Unidos hubo una epidemia en 1976 que fue secundaria a la vacuna contra la influenza porcina. Y en Colombia se presentó una epidemia en Itagüí, Antioquia, en 1968, con 17 casos en adolescentes y adultos jóvenes. Entre 2014 y 2016, varios países con brotes de infección por el virus del Zika, incluyendo Colombia, informaron un aumento en la cantidad de número de pacientes con síndrome de Guillain-Barré. La etiología está relacionada con diferentes mecanismos inmunes celulares y humorales. Se ha asociado también con vacunas, infecciones virales y bacterianas y ciertos medicamentos. Entonces, en la presentación clínica, entonces tenemos la forma típica del síndrome de Guillain-Barré. Entonces, se dice que cuando estamos ante un paciente con síndrome de Guillain-Barré, lo primero que hay que hacer es definir si el paciente efectivamente tiene el síndrome de Guillain-Barré. La forma típica del síndrome de Guillain-Barré es una neuropatía predominantemente motora, aunque el dolor y las parestesias suelen suelen ser unas manifestaciones iniciales de la enfermedad. Y la debilidad es bilateral y puede existir algún grado de asimetría. Generalmente, pues se dice que la debilidad es más marcada en el nivel proximal, pero se extiende rápidamente a regiones distales. Y se dice también que entre un 10 a un 15% el patrón es descendente. Bueno, por otro lado, se dice que los reflejos miotendinosos casi siempre están disminuidos o ausentes, pero en el 10% de los casos los reflejos pueden ser normales o estar exaltados, especialmente en los casos de la variante axonal. Se dice que los síntomas sensitivos generalmente son simétricos y pues muchos pacientes se quejan pues por las parestesias y pues es común la alteración de la sensibilidad vibratoria y del sentido de la posición en las extremidades. Hay dolor lumbar o sacro, que pues en algunos casos pueden tener distribuciones radicular. Por otra parte, se dice que las afecciones de los síntomas craneales se ven hasta el 50% de los pacientes, donde van a ser más afectados es en el nervio facial. Pues en el nervio facial, pero en la forma bilateral y simétrica. Los oculomotores se afectan en 10 a 20%, principalmente el sexto nervio craneal. Bueno, por otro lado, se dice
que la debilidad orofaringea ocurre en la mitad de los casos. Y del 20 al 30% de los pacientes tendrán pues una falla ventilatoria a causa de la debilidad debilidad diafragmática. Y la disautonomía ocurre en el 65% de los casos. Bueno, entonces, las principales manifestaciones van a ser la taquicardia, la bradicardia, el paso sinusal, las arritmias supraventriculares, la hipertensión, la hipotensión paroxística, la broncorrea y otras alteraciones autonómicas que pues, incluyen retención urinaria, hilio paralítico, hiponatremia y cianosis acreal. También se dice que pocos pacientes pueden tener pérdida auditiva o parálisis de las cuerdas vocales, papiledema o alteración de la conciencia y leucoencefalopatía posteriormente reversible. Bueno, debemos de tener en cuenta que pues no todos los pacientes se presentan con la forma típica y es por eso que es importante conocer aquellas pues presentaciones menos comunes. Entonces, en esta tabla vamos a ver que hay características clínicas de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré y el síndrome de Miller-Fisher y sus subtipos. El síndrome de Miller-Fisher se considera la variante más común del síndrome de Guillain-Barré y se caracteriza por la tríada clásica de oftalmoplegia, ataxia y areflexia. Bueno, entonces en esta tabla vamos a ver que ahí están las categorías y las características clínicas. Entre las características clínicas va a haber un patrón de debilidad, ataxia y hipersomnolencia. En la categoría está el síndrome de Guillain-Barré clásico, que va a tener un patrón de debilidad en las 4 extremidades y la ataxia va a ser ninguna o mínima. Y en la hipersomnolencia no va a tener. La debilidad faringocervicobraquial tiene un patrón de debilidad vulvar, cervical y miembros superiores y no va a tener ni ataxia ni hipersomnolencia. La debilidad faríngea aguda va a tener un patrón de debilidad vulvar, no va a tener ataxia ni hipersomnolencia. En el síndrome de Guillain-Barré paraparético va a tener un patrón de debilidad en miembros inferiores, ataxia no va a tener, hipersomnolencia tampoco va a presentar. En la biparesia facial con parestesias, el patrón de debilidad va a ser facial, la ataxia no va a presentar y tampoco hipersomnolencia. Ahora, con el síndrome de Miller-Fisher, vamos a tener también la tríada, pues va a tener el clásico, que va a tener un patrón de debilidad de oftalmoplegia, ataxia sí va a presentar, hipersomnolencia no presenta. La oftalmoparesia aguda va a tener un patrón de debilidad, oftalmoplegia, donde no va a haber ataxia ni tampoco hipersomnolencia. Lo mismo en neuropatía atáxica aguda, no hay debilidad, pero sí hay ataxia y no hay hipersomnolencia. En la ptosis aguda, el patrón de debilidad es ptosis y la ataxia no va a haber y hipersomnolencia tampoco. En la miriasis aguda, el patrón de debilidad va a ser la miriasis paralítica, la ataxia no va a presentar y hipersomnolencia tampoco. En la encefalopatía de Bickerstaff, el patrón de debilidad va a ser oftalmoplegia, la ataxia va a presentar y hipersomnolencia también. Lo mismo con la hipersomnolencia atáxica, no va a tener patrón de debilidad, va a tener ataxia y va a tener hipersomnolencia. Bueno, entonces en el diagnóstico diferencial tendremos siempre que excluir
otras causas de polineuropatía aguda, como la porfiria, que tanto produce diálisis flácida como importante compromiso autonómico, o las neuropatías asociadas a vasculitis sistémica. Bueno, entonces, vamos a ver que muchas condiciones que causan debilidad aguda hacen parte del diagnóstico diferencial del síndrome de Guillain-Barré, que la presencia de nivel sensitivo y la afección de esfínteres desde el inicio, la asimetría persistente y marca de los síntomas y compromiso de la conciencia y fiebre son signos de alarma que nos obligan a descartar diagnósticos diferenciales de miopatías agudas o encefalitis. En esta tabla vamos a ver los diagnósticos diferenciales del síndrome de Guillain-Barré. A un lado vemos las neuropatías periféricas y hacia el otro lado las miopatías y las canalopatías. Las neuropatías tóxicas, en las neuropatías periféricas vamos a ver las neuropatías tóxicas, la porfiria intermitente aguda, la difteria, la neuropatía vasculítica, la enfermedad de Lyme, la polineuropatía del paciente crítico, la polirradioculopatía y las ganglionopatías. La meningitis linfomatosa o carcinomatosa, la gangliopatía sensitiva aguda, trastornos de la unión neuromuscular, el botulismo, la miastenia gravis, y en la miopatías y canolopatías vamos a encontrar la poliomiositis, las miopatías inducidas por drogas, la parálisis periódica, el trastorno metabólico, hipocalemias, hipofosfatemia, el trastorno del sistema nervioso central, encefalitis del tallo cerebral, infarto del tallo cerebral, mielopatías agudas, histeria, bueno, entre otras. Entonces, las herramientas útiles para apoyar el diagnóstico pues van a ser los estudios de electrodiagnóstico y el citoquímico del líquido cefalorraquídeo. Se dice que los estudios de conducción nerviosa son normales en aproximadamente el 95% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré. También se dice que durante los primeros 4 días del curso de la enfermedad, el 50% de los pacientes tienen parámetros electrodiagnósticos normales y solo el 10% continuará siendo normales al final de la primera semana. Y que es posible que solo encontremos prolongación de la latencia de las ondas F, lo cual es evidente de desmielinización multifocal. Bueno, por otro lado, el 50% de los pacientes tienen concentraciones altas de proteínas durante la primera semana y un 75% a la tercera semana. Estos niveles disminuyen progresivamente durante varios meses. Pues igual tenemos que tener en cuenta que en el líquido cefalorraquídeo generalmente hay concentraciones pues elevadas de proteínas. Aproximadamente el 50% de los pacientes tienen concentraciones altas de proteína durante pues la primera semana, como les había dicho antes. Usualmente no hay respuesta celular, aunque cerca del 10% pueden tener más de 10 células en líquido cefalorraquídeo. Y hay una elevada celularidad en el líquido cefalorraquídeo y debemos descartar siempre que haya una elevada celularidad en el líquido cefalorraquídeo. Lo primero que vamos a descartar es si VIH, enfermedades de Lyme o alguna malignidad. Igual hay que tener en cuenta que a los pacientes con síndrome de Guillain-Barré siempre se les debe hacer una prueba de ELISA para VIH. Debemos también evaluar si hay riesgos inmediatos de falla ventilatoria o inestabilidad hemodinámica por disfunción autonómica. El tratamiento se va a basar en 2 pilares fundamentales, que va a ser las medidas de soporte y la inmunoterapia, que de estas nos va a hablar el compañero. Bueno, siguiendo con las medidas de soporte hay que tener varias cositas muy claras. Entonces, lo primero es que cerca del 15 al 30% de los pacientes van a llegar a necesitar un soporte ventilatorio, porque como ya sabemos, la falla ventilatoria es una de las principales consecuencias de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Entonces, si esa la pregunta, entonces le tomamos unos gases arteriales a estos pacientes para predecir si el paciente ensaya una falla ventilatoria.
Entonces, hay unos hallazgos en los gases arteriales que son la hipercapnia y la hipoxemia, aunque estos hallazgos son muy tardíos de la falla ventilatoria, o sea que poco nos van a servir, aunque los gases arteriales también son útiles. Hay unos indicativos que se desarrollaron que son de posible falla ventilatoria inminente: la caída de la capacidad vital, la caída del volumen tidal y la presión inspiratoria negativa. La caída de la capacidad vital se refiere a la disminución en la cantidad de aire que los pulmones pueden expirar después de una inspiración máxima. La caída del volumen tidal, que el volumen tidal es lo mismo que el volumen corriente, que es la capacidad de inspiración que nosotros tenemos de forma involuntaria, que es alrededor de 500 mililitros. Y la presión inspiratoria negativa, que nos va a ayudar a dar unos valores globales de la fuerza de los músculos de la respiración. Entonces, estos son los indicativos de falla ventilatoria y de intubación. Entonces, vamos a tener la capacidad vital forzada, que sea menor de 15 mililitros kilo. Esto, por lo general, va a ser la sumatoria del volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratorio. La suma de esos tres nos va a dar la capacidad vital forzada. Si da menor de 15 mililitros kilo, es un indicativo que el paciente tenga falla ventilatoria. Vamos a tener la presión inspiratoria máxima, que nos va a ayudar a medir también la fuerza de los músculos de la respiración, que si da menor de 30 centímetros de agua es un indicativo de falla ventilatoria. La PO2 menor de 56 milímetros de mercurio y la PCO2 mayor de 58 milímetros de mercurio. Eso se va a ver en los gases arteriales. Aunque como ya hemos hablado, estos sí ya son hallazgos tardíos. Entonces, esta es una tableta sacada de un artículo de medicina de cuidados, de medicina de terapia intensiva, publicado en el 2003, en donde nos muestran 6 variables. Y esas 6 variables lo que me van a hacer es predecir el riesgo de falla ventilatoria que tienen los pacientes. Entonces, resumiendo, las 6 variables son las siguientes: la terapia de inicio de los síntomas y la terapia de admisión menor a 7 días. La incapacidad para toser, la incapacidad para ponerse de pie, la incapacidad del paciente a sostener la cabeza, la incapacidad para elevar los hombros y la capacidad vital menor a un 60% de lo predicho. Entonces, ¿qué se demostró con estos 6 parámetros y con ese artículo que publicó esa revista? Demostró que el 85% de los pacientes que presentaban 4 de los 6 criterios al final necesitaban una intubación. Entonces, ¿ellos qué propusieron? Ellos propusieron que los pacientes que presentaban uno de los 6 criterios que acá en la tabla muestran necesitaban un monitoreo en uso. Entonces, ¿qué otras medidas de soporte vamos a tener para esos pacientes? Vamos a usar terapia respiratoria intensiva, tos asistida y expiración de secreciones. ¿Esto para qué? Para prevenir que el paciente me desarrolle atelectasias o una neumonía. Vamos a usar también fármacos como betabloqueadores, vasopresores, antiarrítmicos, inclusive vamos a usar marcapasos cardíacos, porque alrededor del 65% de los pacientes me van a desarrollar una disfunción autonómica. Y de estos 65%, el 20% para esos pacientes puede ser mortal. Vamos a usar también otras medidas paralelas, como la prevención de una trombosis venosa profunda, porque esos pacientes van a estar inmóviles. Vamos a usar manejo del dolor con analgésicos. Vamos a garantizar una buena nutrición en los pacientes que presenten disfagia. Y vamos a usar terapia física y acompañamiento familiar, porque eso se ha demostrado que también impacta en la calidad del paciente. Entonces, con respecto al tratamiento, ¿qué va a ser una inmunoterapia? Aquí hay algo muy discutido, y es sobre si se prefiere la plasmaféresis o se prefiere la inmunoglobulina. Entonces, algunos artículos apoyan que plasmaféresis y otros que apoyan inmunoglobulina. Pero entonces ese artículo que nos habla, que fue sacado de la Asociación Americana de Neurología, nos muestra lo siguiente. Entonces, ¿qué evidencia nos tiene esto? Nos tiene la evidencia de que la terapia con plasmaféresis o inmunoglobulina no ha mostrado una mejoría frente a alguna de las dos. Ambas terapias se consideran igual de eficientes. Pero entonces ellos tienen algo que notar y dicen que la terapia con plasmaféresis es recomendado para los pacientes que presenten inicio de los síntomas dentro de las primeras 4 semanas.
mientras que los pacientes que se benefician mejor de una inmunoglobulina son los pacientes que consultan más temprano y que inician los síntomas dentro de los primeros 2 semanas. También ellos hablan sobre los tratamientos combinados entre plasmaféresis e inmunoglobulina. Y ellos dicen que la terapia combinada entre estas, la verdad, no ha dado pues ningún efecto mayor a la monoterapia. Y también plantean el uso de corticosteroides, aunque los corticosteroides no se recomiendan debido a que no tienen evidencia y a que no mejoran ningún síntoma del paciente ni mejoran ningún desenlace del paciente. Entonces, ¿a qué dosis vamos a usar la plasmaféresis? La plasmaféresis la vamos a usar una dosis de 50 mililitros kilo en 5 sesiones por 1 a 2 semanas. Y la inmunoglobulina a una dosis de 400 miligramos kilo día por 5 días. Entonces, ¿qué complicaciones tenemos según el tratamiento, independientemente si usamos plasmaféresis o inmunoglobulina? Entonces, con respecto a la plasmaféresis, vamos a tener alteraciones en la hemostasia, vamos a tener neumonías, atelectasias, algunas infecciones por catéteres, reacciones alérgicas al medicamento, hipotensión, trombosis venosa profunda y hemólisis. Y con respecto a la inmunoglobulina, vamos a tener que el paciente va a presentar astenia, anemia, fiebre, mialgia, angina y hipotensión. Aunque también se ha demostrado que estos síntomas que presentan los pacientes con inmunoglobulina también pueden presentar los pacientes con plasmaféresis. Obviamente no todos los pacientes van a presentar estos síntomas, pero sí hay que tener mucho cuidado a aquel paciente que lo presente. Entonces, con respecto al pronóstico que van a tener los pacientes, se dice que alrededor del 10% de los pacientes recaen después de la terapia inicial. Eso quiere decir que la terapia inicial, pues con un ciclo de plasmaféresis e inmunoglobulina no va a ser de todo efectivo. Entonces, la pregunta que nos haríamos nosotros es, ¿se benefician los pacientes de un segundo ciclo de tratamiento? Todavía la evidencia no es muy sólida con respecto al uso de un segundo ciclo de tratamiento. Aunque la evidencia nos dice es que si los pacientes presentan IgG elevadas después de 2 semanas del inicio del primer ciclo, estos pacientes posiblemente se beneficiarían de un segundo ciclo de tratamiento y se podría usar en ellos. Otro detalle que hay que tener en cuenta es que la mayoría de los pacientes alcanzan el nadir en la primera semana y la mayoría de ellos a las 4 semanas. El 5 de ellos va a tener una condición leve, es decir, el 5% de los pacientes van a poder caminar normalmente, aunque con unas dificultades, algunos síntomas de Guillain-Barré. Y con 20% van a tener una condición fulminante. Esto es muy grave porque inclusive los pacientes en 48 horas ya me pueden desarrollar una falla ventilatoria y la necesidad de intubación. Entonces, después del nadir, los pacientes me van a entrar a una fase de meseta, que esa fase de meseta me puede durar entre semanas o meses. Después de la fase de meseta, los pacientes van a llegar a una fase de recuperación, en donde el 62% de los pacientes se van a recuperar completamente. El 14% van a poder caminar, el 4% permanecen ventilados y el 8% desgraciadamente no. Entonces, ¿qué predictores de mal pronóstico tenemos para estos pacientes? Tenemos la edad mayor de 60 años, la historia de enfermedad diarreica, la infección reciente por citomegalovirus, el curso rápido y fulminante, la dependencia del ventilador, porque los pacientes entre más complicaciones hayan tenido, pues peor pronóstico van a tener, la hiponatremia, el bloqueo de conducción nervio-peritoneal y la severa reducción de la amplitud del eczema. Que el eczema lo que me va a hacer es evaluar el nervio motor, la placa neuromuscular y el músculo. Entonces, ¿por qué la subrayé con rojo? Porque se ha demostrado que este predictor es el que más importancia tiene dentro de los predictores de mal pronóstico. Entonces, vamos a tener algunas escalas, que es la escala de discapacidad del síndrome de Guillain-Barré modificada y el score de Erasmus. ¿Qué nos va a decir esto? Esto nos va a decir el pronóstico que tiene el paciente de poder caminar a los 6 meses. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar la escala de discapacidad del síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es lo que esta nos va a decir? Es si nos va a ayudar con un score que va de 0 a 5. Entonces, independientemente de cómo llegue el paciente, nosotros lo vamos a poner en uno de estos 5 puntos, donde 0 es si el paciente llega saludable y 5 en donde el paciente pues ya está muerto. Después de que ya evaluamos al paciente con la escala de discapacidad, vamos a proceder el score de Erasmus. Que el score de Erasmus me va a tomar 3 parámetros. El primer parámetro que me va a tomar es la edad de inicio en años, que
que va desde el mayor de 60 se le da un punto, entre 41 y 60 se le da 0.5 puntos y si es menor a 40 se le da 0 puntos. Si ha tenido presencia o ausencia de diarrea durante las primeras 4 semanas. Y fuera de eso se va a tomar como puntaje la escala de discapacidad que ya la habíamos nombrado, de 0 a 5. Entonces, sumados estos 3 parámetros, nos va a dar un puntaje de 1 a 7. Entonces, ¿cómo interpretamos esta tabla? Esta tabla se interpreta de la siguiente manera. Entonces, si el ego o el Erasmus es de 3 puntos, la tabla nos sugiere que existe menos del 5% de probabilidad de que el paciente requiera apoyo para la deambulación a los 6 meses. Si el paciente obtuvo 4 puntos, la probabilidad aumenta a un 7%. Si obtuvo 5 puntos, la probabilidad es del 25%. Y si obtuvo 7 puntos, la probabilidad es del menos del 85%. Eso aquí ya hay una diferencia significativa entre los 5 y los 7 puntos. Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener sobre el síndrome de Guillain-Barré? Dice que del 3 al 6% de los pacientes van a desarrollar un curso recurrente compatible con una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. El síndrome de Guillain-Barré continúa siendo la causa más frecuente de paresia flácida aguda. Y el enfoque inicial, pues, que nosotros lo debemos hacer como médicos, debería orientarnos a establecer en forma correcta el diagnóstico. Este no es un diagnóstico que a nosotros se nos pueda pasar por alto, porque ya vemos que eso es una enfermedad crónica y que tiene una gran carga familiar y también unos altos gastos de los recursos. Y lo otro es que se debe saber usar las herramientas clínicas para definir el riesgo de falla ventilatoria y su disfunción autonómica, porque esto es una de las principales causas de muerte de pacientes. Y al igual tenemos que saber darle el soporte y el tratamiento adecuado. Muchas gracias.